Te bendiga grande y maravillosamente en esta hora. Que la paz de Dios sea contigo en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. En el terremoto ocurrido, a casi un mes de ese terremoto que ocurrió aquí en Venezuela, el doble terremoto de 7.1 y 7.5, el estado Vargas, La Guaira, fue el estado con más devastación a nivel nacional, donde se cayeron muchos edificios, muchas víctimas, muchas personas bajo los escombros, incluso animales. Pero incluso en estas situaciones, Dios se glorifica en nuestra vida y se glorificó en la vida de muchas personas. Porque Él protege a los justos, y Él protege a sus hijos. Y entre tantos testimonios quiero contarles hoy uno de ellos. Sobrevivió una congregación entera en La Guaira mientras otros edificios se derrumbaban alrededor. La gloria de Dios. Dios es bueno. En medio de la devastación causada por los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio, una historia ocurrida en la iglesia evangélica Luz del Mundo en La Guaira ha sido descrita por sus sobrevivientes como un milagro en medio de la tragedia. El terremoto sorprendió a los cristianos mientras estaban en culto ese día, según el relato publicado por el pastor Israel Tausen. Estaba terminando la última oración basada en el pasaje del Antiguo Testamento sobre el perdón y la gracia, cuando el altar comenzó a temblar con gran fuerza. La iglesia se encontraba a medio construir y todavía no tenía levantada todas sus paredes. Entre las vigas, los asistentes vieron cómo los edificios cercanos de varios pisos comenzaban a derrumbarse alrededor de ellos, mientras el techo del templo también empezaba a ceder. Uno de los sobrevivientes, Georgina Mejía, recordó con profundo impacto aquellos segundos de horror. La tierra se los tragó de repente, dijo al describir el momento en que las torres donde vivían familias colapsaron a sus ojos. El temor fue mayor para ella y las otras mujeres. Quedaron paralizadas al pensar que sus familias estaban dentro de los edificios que acababan de desaparecer. En medio de ese instante límite, mientras la iglesia también se venía abajo, Mejía afirmó: pero Dios quiso que nos salváramos. El pastor Tausen, quien había salido corriendo con los primeros movimientos, regresó junto a otra persona de la congregación para rescatar a las mujeres antes de que el techo terminara de desplomarse. Mejía relató: no te daba chance de hacer nada porque el piso se movía, pero Dios es bueno. La misericordia de Dios es maravillosa. Después de salir con vida, los sobrevivientes se tomaron de las manos y continuaron orando. El pastor recordó que había mucho polvo, humo y edificios incendiándose, pero en medio del caos pidieron misericordia a Dios para que guardara a sus familias y a las personas atrapadas. El lugar donde hoy se refugian muchos damnificados se han convertido en un espacio improvisado de atención con carpas de la Cruz Roja, rescatistas internacionales, voluntarios y familias que esperan ayuda, alimento y ropa, colchones y noticias de sus seres queridos. Entre los sobrevivientes también se encuentran Luis Puello, un conductor de camiones de 52 años que logró escapar de una de las torres colapsadas lanzándose por una ventana del segundo piso. Me tiré sin pensarlo, dice él, porque lo que tenía encima eran 12 pisos. Al llegar el lío de la iglesia, el pastor le hizo un torniquete con su propia camisa para detener la hemorragia. Pero describió la escena con palabras estremecedoras. Se escuchaba a la gente apiada gritando, lloros de niños, olor a quemado. Su testimonio refleja el sufrimiento que aún viven muchas familias en La Guaira, donde la búsqueda de sobrevivientes continúa entre ruinas y polvo. En medio de esta tragedia, la historia de la Iglesia Luz del Mundo no debe ser usada para minimizar el duelo de quienes perdieron a sus familiares, sino para recordar que aún en los momentos más oscuros, Dios puede sostener, guardar y levantar. Hoy Venezuela necesita oración, consuelo y ayuda concreta. Cada sobreviviente rescatado es una razón para dar gracias, y cada familia que llora debe encontrar en la iglesia una mano extendida, una palabra de esperanza y amor que acompañe en medio del dolor. Cuando todo tiembla alrededor, Cristo sigue siendo la roca firme. Y en medio de los escombros, testimonios como este nos recuerdan que la fe no niega el sufrimiento, pero sostiene el corazón cuando parece no quedar nada en pie. Esto es un testimonio del amor de Dios, de esas personas que lo estaban adorando, y en medio de esa adoración, de ese culto, Dios no permitió que sus vidas corrieran peligro, sino que más bien los protegió y fueron de testimonios de la gloria de Dios. Dios te bendiga grandemente. Ya un mes
casi un mes de este temblor aquí en Venezuela. Dios es bueno. Todo esto está profetizado en la Biblia, que iba a temblar en muchas partes del mundo, pestes, hambre. Pero es necesario que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón, lo busquemos para que podamos resistir. Él no nos va a colocar pruebas que no podamos soportar y para que sea glorificado. Dios te bendiga grandemente. Acepta a Jesucristo mientras pueda ser hallado, porque estamos viviendo días difíciles. Jesucristo viene pronto por segunda vez. Suscríbete a este canal, dale like al video y compártelo. La paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga.